A continuación se realiza la presentación del examen final para el proceso de obtención de etanol a partir de la caña de azúcar por Laura Natalia Torres Herrera para, como requisito viene el examen final de la materia de química industrial. En esta presentación se van a tratar temas como la importancia de la industria a nivel de formación de biocombustibles. Debemos tener en cuenta que los biocombustibles son un planteamiento alternativo para disminuir la dependencia global de los combustibles fósiles. Sin embargo, la producción de biocombustibles ha sido eficiente desde el punto de vista económico y ambiental. Sin embargo, comparado con el balance energético, hídrico y de emisiones es divergente en muchos casos. Las diferencias pueden estar ocasionadas por características agronómicas en las zonas de los cultivos, por técnicas de producción o por el tipo de materia prima. Hay que tener en cuenta que varios de estos biocombustibles se generan a partir de biomasa con gran contenido lignocelulósico, en su mayoría no solo de caña de azúcar, también de maíz y de otros elementos que pueden empezar a competir con, con el cultivo para lo que se destina para alimentos. Por esto es que algunos biocombustibles tienen más acogida social que otros, ya que no compiten de manera directa con la producción de alimentos y aparte de eso, cualquier país puede desarrollar una estrategia coherente y eficaz para la producción de biocombustibles y darle reconocimiento medido al desarrollo tecnológico para a las disciplinas que están aportando su granito de arena para poder cambiar, mejorar el, el uso de los combustibles, dando una alternativa económica y ambientalmente sostenible. Para el proceso de obtención del etanol tenemos un diagrama que presentamos en la diapositiva, el cual inicia pues presentándome los pasos que se van a trabajar en el proceso directamente, involucrándome pues las operaciones unitarias del mismo. El proceso se inicia con un lavado inicial de la caña, más o menos a 40 grados centígrados, y pasa a una sección de molienda y trituración. Allí es donde se obtiene el primer subproducto, que es el bagazo, con un contenido de fibra alrededor del 46%. Este jugo azucarado que se extrae con agua a 60 grados centígrados y puede ser utilizado el bagazo que se obtiene puede ser utilizado en la generación de vapor. Luego de la obtención del jugo de caña, pasamos a la clarificación. Allí se agrega óxido de calcio y una pequeña porción de ácido sulfúrico, donde primero aceleramos una hidrólisis y segundo disminuimos el pH a 4,5 para que la hidrólisis de la sacarosa al pasar a hexosa se dé en óptimas condiciones. De ahí pasamos a un filtro rotatorio. ¿Por qué? Porque es que esa clarificación se da un lodo que debe ser retirado y enviado a un filtro donde se obtiene una torta conocida como cachaza. Eh, Luego el filtrado es retornado al, a la clarificación, el proceso de clarificación, donde se termina de clarificar y se retiran nuevamente materiales que puedan darle color al jugo de caña obtenido. Y de ahí se pasa al proceso de fermentación. La fermentación de la glucosa se hace eh, mediante levadura de Saccharomyces cerevisiae, y esta es recirculada desde una centrífuga ubicada aguas abajo del fermentador. Hay que tener en cuenta que el jugo de clarificado, de clarificación, viene esterilizado a 105 grados centígrados y entra a el proceso de fermentación con un contenido de azúcares entre 130 y 180 gramos por litro. Luego de pasar al proceso de fermentación, se inicia el proceso de separación y deshidratación con mecanismos moleculares para recuperar el etanol del caldo de fermentación, obteniéndose prácticamente etanol al 99,5% en peso de pureza. Sin embargo, se pasa al proceso de destilación, la cual se lleva a cabo, valga la redundancia, en dos columnas. En la primera columna se remueve el CO2 disuelto,
el cual es enviado a una torre de absorción y, y la mayoría del agua obteniéndose un destilado con un 50% en peso etanol. La segunda columna concentra el etanol hasta una composición cercana a la azeotrópica y así obtenemos más o menos un etanol puro, el cual puede ser utilizado como biocombustible adicionado a la gasolina o simplemente para ser utilizado en experimentos que requieran etanol altamente puro y venido de una composición biomásica. El agua restante que queda removida en fase de vapor. Este proceso tiene una ventaja y es que ese vapor que es utilizado para el proceso, el que se obtiene al final del proceso como un subproducto, es reutilizado como energía para las calderas que se requieren, para el proceso donde se requieren calderas se requiere calentamiento a partir de vapor. Las operaciones sanitarias involucradas en el proceso, como lo dijimos anteriormente, pues son la trituración, la molienda, que se dan en el proceso inicial, cuando ingresa la caña al, al proceso como tal de la industria. El mezclado, pues es el que se hace mientras estamos separando o clarificando el jugo de caña, debe tener una mezcla para eh, para asegurar que al momento de pasar al fermentador tenga una buena, sea homogénea la distribución de la levadura con el jugo obtenido en la etapa anterior. La condensación, la refrigeración son etapas que se dan dentro del proceso para poder obtener del clarificador, como se decían, los dos que se obtienen. La refrigeración para que no se, se muera la levadura, ya que requiere una temperatura para poder crear la hidrólisis. Y de igual manera, pues la destilación, que es donde se hace el refino del etanol como tal, y la centrifugación, que es donde se separa ya para el subproducto, separamos el bagazo que obtenemos de las impurezas que obtenemos del proceso de agua o de jugo de caña que haya podido quedar impregnado dentro del bagazo y vuelve nuevamente el proceso de clarificación para continuar con el proceso de fermentación. El escalado del proceso. El proceso a nivel industrial es muy eficiente y muy ventajoso en comparación con otros procesos que obtienen etanol a partir de otra materia prima como es el maíz, como es el almidón. Sin embargo, sigue siendo un proceso mucho más ventajoso el trabajar con caña de azúcar que trabajar con otro tipo de biomasa, ya que según este proceso, a nivel teórico tiene un rendimiento del 22% para una producción de 1000 litros de etanol. Esto comparado con valores energéticos como el de la gasolina, ya que la gasolina con etanol es mucho más barata y genera menos emisiones de CO2 que la gasolina respirada pura del petróleo. Sin embargo, como todo proceso, pues debe ser tecnificado y llevado a sus máximos niveles de expresión a niveles de eficiencia. Esto teniendo en cuenta de que hay muchos subproductos que pueden tener eh, nuevas, eh, se pueden utilizar en otros procesos o se pueden simplemente transformar como nuevos subproductos para evitar al máximo y minimizar lo que más se pueda la cantidad de residuos sólidos o líquidos que se generan durante el proceso. Igualmente, en este momento en Colombia se cuentan con empresas tecnificadas como los ingenios azucareros que están manejando plantas de biocombustible a partir de el bagazo de la caña que queda de la caña de azúcar inicial para hacer el refino de azúcar como tal. Esta biomasa que se está utilizando pues está dando uso a un subproducto obtenido del primer proceso, Igualmente, parte de la energía que se da en ese proceso es utilizada para calentamiento de calderas, para llevar vapor a turbinas, para complementar los procesos de fermentación, de clarificación y los mismos procesos de destilación. Gracias por su atención, espero haya quedado claro el tema.
Gracias.